Si ustedes recuerdan la estructura de la flor, tenemos el óvulo, ¿sí? Y dentro del óvulo vamos a encontrar el megaesporangio, que va a contener a la célula madre de megaespora, que es una célula diploide. Esta célula también se denomina megasporocito, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a suceder? Esta célula diploide va a sufrir meiosis, ¿sí? Y va a formar 4 megasporas haploides, ¿sí? En la mayoría de las plantas, excepto una de las megasporas, todas las otras van a degenerar, ¿sí? Entonces, la megaspora haploide sobreviviente va a sufrir 3 divisiones mitóticas consecutivas, ¿sí? Y va a generar 8 núcleos haploides que van a estar contenidos dentro de un solo citoplasma, como se observa en la parte inferior del esquema, ¿no? Ahora bien, posteriormente se va a producir una división citoplasmática, es decir, la citocinesis, y se van a generar 7 células del saco embrionario, una de las cuales va a representar el óvulo o la ovocélula, ¿sí? Entonces, vamos a tener 3 células ubicadas en la parte superior, 3 en la parte inferior del saco embrionario y una célula con 2 núcleos, que son los núcleos polares, se van a ubicar en el centro. El saco embrionario, por lo tanto, va a contener al gametofito femenino y ese saco embrionario va a estar constituido por 7 células y 8 núcleos haploides. En esta diapositiva se muestra la estructura, un esquema de la estructura del saco embrionario o megagametofito que posee, como dijimos anteriormente, 7 células y 8 núcleos haploides. ¿Cómo se distribuyen? 3 en la parte superior, que le llamamos células antípodas, 3 células en la parte interior, una de ellas representa las ovocélulas y las otras 2 son las llamadas células sinérgidas, que, como veremos posteriormente, tienen un papel fundamental en la fecundación, ya que van a recibir los núcleos espermáticos y antes de que estos núcleos espermáticos se dirijan a fecundar la ovocélula y la célula central que contiene los núcleos polares. Posteriormente tenemos 2 cortes histológicos, son cortes longitudinales de saco embrionario. En el primero vemos solamente 2 núcleos de las células antípodas en el extremo superior. El tercer núcleo podemos no estarlo viendo por 2 situaciones. Puede ser que ya haya degenerado o puede ser que justamente el corte histológico no haya pasado por donde se encuentra ese núcleo también. Esté un poco más profundo, digamos, en el corte y por ende no lo vemos no porque no esté, sino porque el corte no pasó por donde está. Vemos una porción central donde no se observan tampoco los núcleos polares, lo cual no implica de que no estén, por lo mismo que hablábamos anteriormente respecto a las células antípodas. Y en la parte inferior sí encontramos 3 células, 2 de las cuales son las sinérgidas y una la ovocélula. Más hacia la derecha, en la parte de arriba, en punta de flecha, se indican las células antípodas que se encuentran degenerando, y en la parte de abajo, con la flecha, se indica la presencia de una ovocélula. Una de las características distintivas de las angiospermas es que presentan doble fecundación. ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo esa doble fecundación? Fíjense cómo en el esquema de la flor se están liberando granos de polen. Esos granos de polen maduros van a llegar al estigma de un pistilo compatible. Compatible lo pongo entre comillas para que después veamos lo de la autoincompatibilidad. Y cuando llega se asocian, ¿sí?, al estigma. Entonces, a partir del núcleo de la célula tubo se va a comenzar a generar el tubo polínico, que va a atravesar los tejidos del estigma o, si este es grueso, va a crecer,
pegado a la pared interna, y lo va a hacer en dirección hacia el saco embrionario, es decir, hacia abajo. Crece siempre hacia abajo, hacia el saco embrionario. Ahora, ¿de qué depende ese crecimiento? Va a depender exclusivamente de las células sinérgicas. Las células sinérgicas tienen la capacidad de producir una pequeña proteína que actúa como quimioatractante, es decir, va a atraer, ¿sí?, el tubo polínico hacia el saco embrionario. Por lo tanto, si una célula sinérgica no está o ha degenerado, puede llegar el tubo polínico hasta el saco embrionario y haber fecundación, pero si ambas células sinérgicas han degenerado, la fecundación va a ser imposible porque no va a haber síntesis de quimioatractante. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en la mayoría de las angiospermas el grano de polen está constituido por un núcleo de la célula tubo y por un núcleo espermático, ¿sí? Y en la minoría presenta un núcleo de la célula polen, de tubo, perdón, y dos núcleos espermáticos. En el primer caso, ¿sí?, es decir, cuando haya uno y uno, como se puede ver en el esquema de abajo, ¿sí?, el tubo polínico comienza a crecer, ¿sí?, a partir del núcleo de la célula tubo, ¿sí? Y a medida que esto sucede, la célula germinativa, ¿sí?, va a sufrir mitosis y citocinesis, dando lugar a dos espermatozoides haploides, ¿sí? Esos dos espermatozoides haploides van a alcanzar el saco embrionario, ¿sí?, y directamente van a ser incorporados en el citosol de una célula sinérgica. Esta célula sinérgica posteriormente va a degenerar, uno de los núcleos espermáticos se va a asociar o se va a vincular con la ovocélula, produciéndose la fecundación y por ende la formación de un cigoto diploide, que representaría la primera célula diploide de la generación esporofítica, y el otro núcleo espermático se va a dirigir hacia la célula central y se va a fusionar con los núcleos polares, constituyendo constituyendo una célula triploide, ¿sí?, que posteriormente va a formar el tejido nutritivo, ¿sí?, que se denomina endosperma y que va a ser luego utilizado por el embrión en crecimiento. Fíjense en el esquema, ¿sí?, del saco embrionario, cómo todavía permanecen después de que se ha producido la fecundación de la ovocélula y la unión del núcleo espermático a los dos núcleos polares, van a permanecer las tres células antípodas. Esas células antípodas, junto con la célula sinérgida restante, es decir, la que no ha incorporado los núcleos espermáticos antes de la fecundación, y el tubo polínico van a degenerar. Entonces, en líneas generales podemos decir que el proceso de doble fecundación, la doble fecundación, va a involucrar que una célula espermática se una a la ovocélula para generar un cigoto diploide y que una célula espermática o una segunda célula espermática se fusione con los núcleos polares para formar el endosperma triploide. Por eso hablamos de doble fecundación. Quería mostrarles también en la izquierda, debajo del título, tenemos una fotografía donde se indica, fíjense, el grano de polen, la formación del tubo polínico y cómo penetra el estigma de un pistilo compatible, y más hacia la derecha vamos a encontrar un corte longitudinal del tubo polínico donde en la porción basal se observa el núcleo de la célula tubo, ¿sí?, y más en la porción apical, o más hacia la porción apical, perdón, vamos a encontrar los núcleos espermáticos. Veamos entonces en líneas generales cómo se desarrollan los gametos, ¿sí?, en una angiosperma y cómo se produce la fusión nuclear. Tenemos la flor con sus
anteras y su ovario, ¿sí? Hacemos el corte transversal de la antera, donde en los sacos polínicos encontramos las células madres de espora o microsporocitos diploides, ¿sí? Que por meiosis van a dar 4 microesporas haploides que van a madurar para generar el grano de polen que va a contener un núcleo de la célula tubo y uno o dos núcleos espermáticos dependiendo de la especie de angiospermas, ¿sí? Por otro lado, en el ovario vamos a encontrar dentro del megasporangio el megasporocito diploide, que también va a sufrir meiosis generando 4 megasporas, 3 van a degenerar, una va a sobrevivir y va a dar lugar a 7 células y 8 núcleos haploides en el saco embrionario. Entonces, 3 de esas células se ubican en un extremo que representan las células antípodas, y en el otro extremo vamos a encontrar 2 células sinérgidas, la ósfera, y una célula central que contiene 2 núcleos. Ahora bien, cuando un grano de polen compatible alcanza el estigma de un estilo compatible, se genera el tubo polínico guiado por la quimiotaxis de las células sinérgidas. Recuerden que generaba una proteína que actuaba como factor quimiotáctico atrayendo al tubo polínico hacia el saco embrionario. Entonces, a través de este tubo polínico van a migrar él o los núcleos espermáticos que van a ser captados por las células sinérgidas, por una célula sinérgida que posteriormente va a degenerar, permitiendo que uno de los núcleos fecunde a la ovocélula, generando el cigoto diploide, ahí tenemos una fecundación, y el otro se dirija a la célula central y se asocie, se fusione con los núcleos polares, generando el endosperma triploide, ¿sí? Que tendríamos ahí la segunda fecundación. Por eso hablamos de una doble fecundación. Posteriormente recuerden que las células sinérgidas restantes, las células antipodales y el tubo polínico van a degenerar, ¿sí? Se va a formar la semilla con el endosperma y en condiciones adecuadas esta semilla va a germinar dando una planta que va a crecer para formar una planta adulta, la cual va a formar flores y va a reiniciar el ciclo. Habíamos mencionado durante el desarrollo de la clase que a diferencia de los musgos y los helechos, las angiospermas no requieren de agua para que se produzca la fecundación, pero sí requieren de la polinización. Y la polinización no es nada más que la llegada del grano de polen al gametofito femenino de un esporófito de la misma especie, o lo que es lo mismo decir que es la transferencia de polen desde una antera a un estigma, ¿sí? Ahora bien, y como hablamos, fíjense, de individuos de la misma especie, hablamos siempre de polinización cruzada. Ahora bien, este proceso de polinización es el paso fundamental o el paso inicial para que se produzca la fecundación y por ende la formación de un nuevo individuo. Y existen diferentes agentes polinizadores. Los animales, por ejemplo, siempre han influido en la evolución de las plantas y también sucedió a la inversa. Por ejemplo, desde el punto de vista evolutivo, se sabe que los animales que se arrastraban por el suelo han creado como una suerte de, podríamos decir, de presión selectiva, ¿sí?, sobre las plantas, ¿sí?, y esto llevó a que las plantas crezcan o guarden, sus esporas y sus gametofitos lejos del suelo, es decir, lejos del alcance de los animales. Pero asimismo esto pudo haber favorecido, por ejemplo, el vuelo en los insectos, ¿sí? Bien, los colibríes, por ejemplo, son agentes polinizadores, ¿sí? Estos se caracterizan porque tienen picos y lenguas largas que les permiten, digamos, llegar a las regiones más profundas de los tubos florales donde se encuentra el néctar, ¿sí? Y antes de irse, las anteras de la flor
es como que empolvan el pico de los colibríes. Entonces, este va a llevar los granos de polen hacia otra flor, ¿sí? Como generalmente los pájaros tienen gran sensibilidad por los colores rojos y rosados, generalmente polinizan flores de esos colores. También otro de los agentes polinizadores son las abejas, ¿sí? Estas recolectan néctar y polen, ¿sí? Y en el caso de las abejas, lo que fíjense se observa claramente en la, en la foto que está al lado del colibrí, fíjense cómo las anteras como que espolvorean directamente los granos de polen sobre el cuerpo de la abeja, ¿sí? Entonces lo va a llevar también a la próxima flor que visiten. Algunas angiospermas, como los cactus, por ejemplo, requieren, eh, no que requieren, sino que dependen de polinizadores nocturnos, ¿sí? Como pueden ser los murciélagos, las mariposas. Generalmente estas plantas se caracterizan porque tienen flores grandes, son flores generalmente con colores claros, que tienen fragancias intensas para atraer a los agentes polinizadores. También algunas gimnospermas, perdón, algunas angiospermas, no estamos viendo gimnospermas en estas clases, eh, como ser, que incluyen, digamos, a las gramíneas o también a muchos árboles, el viento actúa en ellos como agentes polinizadores. Entonces, en esta planta, la enorme cantidad de polen que se libera compensa, digamos así, el azar del mecanismo de dispersión. También el agua puede actuar como agente de dispersión de polen, ¿sí? Y esto sucede en plantas acuáticas, donde el polen se transfiere, la transferencia es directa de planta a planta. Es decir, que para que se produzca la polinización, la planta debe lograr atraer al agente polinizador, ¿sí? Y para ello produce atractivos primarios, ¿sí? Como por ejemplo el polen, que contiene proteínas, contiene almidón, contiene aceites, y también el néctar, que generalmente es un líquido azucarado. También existen los atractivos secundarios, como los visuales. Por ejemplo, las abejas son atraídas por colores amarillos, colores rojos. Las mariposas nocturnas y los murciélagos, como les decía anteriormente, son atraídos generalmente por colores pálidos, colores blancos, ¿sí? Y con respecto a los olores, estos pueden ser fragancias agradables o fragancias desagradables. Las fragancias desagradables generalmente, por ejemplo, atraen a las moscas, ¿sí? Y esta habilidad es muy utilizada por aquellos agentes polinizadores que tienen una escasa capacidad visual. Entonces generalmente son atraídos por estos, por estos olores, digamos que generalmente están constituidos por compuestos sumamente volátiles. Veamos entonces un poquitito esto de la autopolinización versus la polinización cruzada, ventajas y desventajas. Cuando el polen se, se transfiere, digamos, por contacto directo de la antera y entre la antera y el estambre en la misma flor, el mecanismo se llama autopolinización, ¿sí? Y cuando el polen se transfiere a otra flor de un individuo de la misma especie, vamos a hablar de polinización cruzada. La polinización cruzada tiene la ventaja de que va a incrementar la diversidad genética. Por lo tanto, los individuos que se formen van a ser diferentes de los progenitores y pueden ser mejor adaptados a las condiciones del hábitat. Sin embargo, ¿sí? En muchos casos la autopolinización o autofecundación puede ser deseable, como sucede en muchos cultivos, como por ejemplo los cultivos de guisantes, en donde los agricultores lo único que les interesa es asegurarse de que haya formación de semillas. Por lo tanto, no requieren de una polinización cruzada, se aseguran con la autopolinización. Ahora bien, muchas especies tienen mecanismos que hacen difícil la autofecundación. En las especies dioicas, por ejemplo, es imposible que exista la autofecundación. ¿Por qué? Porque hay flores que son carpeladas y flores que son estaminadas, perdón. Y en las que existen ambas estructuras, puede ser que
los órganos florales maduran en momentos diferentes. O puede ser también que estén orientados de manera tal que el agente polinizador no pueda transferir el polen, digamos, de el estigma delantera al estigma de la misma flor. Fíjense, en el esquema se muestra la estructura anatómica, ¿sí? Del estilo y del estigma. Y diferenciamos las flores pin, que significa alfiler, de las flores tram, que significan borla, ¿sí? Las flores pin tienen estilos largos, ¿sí? Y estigma, estilos largos y estambres cortos, ¿sí? Y las flores tram tienen estilos cortos y estambres largos. Entonces, el agente polinizador, que puede ser un insecto, va a tomar el polen de una flor pin y lo va a depositar en una flor tram y a la inversa. Ahora bien, el mecanismo que más frecuente, digamos, para eh, evitar la autofecundación es la autocompatibilidad, que es la capacidad que tienen las plantas de rechazar a su propio polen y en algunos casos a polen de individuos que están muy emparentados. ¿Recuerdan cuando hablamos de la doble fecundación? Yo les había dicho que el polen se va a depositar sobre un estambre compatible, ¿no? Y aquí cabe esto. Entonces, si un grano de polen llega al estigma de una flor de la misma planta, se va a producir un bloqueo bioquímico que va a evitar que se forme el tubo polínico. Al no formarse el tubo polínico, los núcleos espermáticos no van a poder alcanzar el saco embrionario y por ende no va a haber fecundación. El gen S es el responsable de la autocompatibilidad en la mayoría de las plantas. Ese gen S presenta decenas de alelos. Ahora bien, el grano de polen recuerde que es haploide, ¿sí? Y posee un alelo S, mientras que el pistilo es diploide. Entonces, en las plantas autoincompatibles no va a haber formación de tubo polínico, o si lo hay, va a ser un tubo polínico rudimentario. Y esto va a suceder cuando el alelo S del polen concuerde con uno de los alelos del pistilo, como se muestra en el esquema que se observa en la parte inferior de la diapositiva, y por ende no va a haber fecundación, no va a haber formación de tubo polínico. Ahora, si ese tubo polínico que se ha formado es un tubo polínico rudimentario, va a haber unas enzimas que tienen capacidad de hidrolizar el ARN y que se encuentran en el estilo del carpelo. Esas enzimas van a migrar, van a ingresar, ¿sí?, al tubo polínico rudimentario y van a atacar directamente el ARN destruyéndolo.